Mijail, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues todo muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bendito sea Dios. Muy bien, Mijail. Hoy traigo esta misión en mi Ujú. cabeza de vivir sin miedos, ¿no? De aprender a escuchar a nuestro cuerpo, de entender que pues somos más que el cuerpo y que tenemos que eso, escucharlo, alimentarlo, apapacharlo, cuidarlo. Y yo me imagino que tú el día de hoy traes un tema, Mijail. ¿Cuál es? Hoy, pues yo propuse hablar un poquito acerca de resistencia a la insulina, que es un punto que mucha gente por ahí ha Me encanta. escuchado, como que a veces les da un poco de miedo. Ujú. Y pues este tema de la resistencia a la insulina resulta que es a veces mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Apenas salieron las encuestas de la ENSANUD, que esta es una encuesta nacional de salud y nutrición, como el nombre lo dice, Ujú. en el cual se ve las tendencias de salud pública. Y básicamente, ¿qué nos encontramos? Que 22% de los adultos en México tienen diagnóstico de prediabetes y 18% de los adultos tienen diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, estaríamos diciendo que aproximadamente el 40% de los adultos están cursando con resistencia a la insulina, probablemente incluso un poco más, porque evidentemente puede ser una condición relativamente silenciosa. Híjole, y aparte eso me da mucho gusto, porque hace 10 años, Mijail, sabíamos que había muchísimas personas que no estaban diagnosticadas, porque ni por aquí se les ocurría pensar. Y yo hoy veo como que se puso de moda la dieta de la glucosa, del índice glicémico, ¿no? Ajá. Yo lo agradezco mucho porque en mi caso personal, pues se ha, le ha permitido a Dore como explicar un poco más de cómo funciona la insulina en el cuerpo y así, ¿no? Claro, claro. Y hay muchas personas que ya tienen estas dudas de, oye, realmente el hecho de comer con menor índice glucémico o comer en orden o comer y caminar realmente benefician a la salud. Y hay muchas personas que están poniendo el sensor, hay muchas personas que se están acercando a entender que es un pico de glucosa, que estoy arriba, que estoy abajo, y eso va a revertir. O sea, la información es lo que va a ayudar a detener a que este número que me acabas de dar, que es loquísimo, de cada cuántos adultos, cuántos tienen resistencia. 4 de cada 10 estarían cursando con algún grado de resistencia a la insulina, desde los que van empezando hasta los que ya tienen diabetes tipo 2. Imagínate. Sí, Entonces estamos hablando de esto algo altísimo. está cañón, pero antes era una cifra que ni siquiera se preguntaba, ¿no? Claro, Que ahí ni estaba. siquiera, o sea, incluso las cifras han cambiado. En los 80 diagnosticamos diabetes, por ejemplo, digo, para quien tenga por ahí curiosidad, con 140 de glucosa en ayunas. Es decir, muchos pacientes que actualmente están diagnosticados como con diabetes, en ese momento no estaban diagnosticados como tal. Y ya tenían Y ya diabetes. tenían. Obviamente, es una cuestión, digamos, de un número como tal. El proceso en sí, cuando diagnosticamos diabetes, ya lleva aproximadamente 7 años, aprox. Personas más, personas menos, pero en sí estamos hablando de un proceso que lleva ahí y que básicamente pensemos que es como si fuera una cerradura que tiene como un poquito dura la cerradura. Entonces, cuando yo meto la llave, que es la insulina, pues como que no cierra. Ajá. Entonces, eso es lo que se requiere básicamente, que esa llave entre y abra esa compuerta para que se dé toda la activación que lleva hacia la vía normal de la insulina. En las personas que tienen esta resistencia, entonces, ¿qué pasa? Que el páncreas empieza a secretar más insulina. Y la insulina obviamente tiene un efecto para la absorción de carbohidratos. Esa es la razón por la cual en una persona sin diabetes, en una persona, digamos, con un metabolismo sano, cuando consume un cierto nivel de carbohidratos, entonces se libera la insulina. Eso es lo normal. Pero la Así insulina tiene funciona. efectos a nivel del músculo y tiene efectos principalmente relevantes a nivel de la grasa. Entonces, ¿qué pasa básicamente? Cuando se utiliza la insulina, una parte de esos carbohidratos se van a almacenar en el músculo en forma de glucógeno y la otra parte, que eso es más o menos el 5 o 6% del tejido. Lo que no, se va a empezar a formar triglicéridos. Y esa es una de las manifestaciones que vamos a ver a veces en los laboratorios. Personas a lo mejor con niveles normales de glucosa en ayunas, pero que se les empiezan a elevar los triglicéridos. Entonces, Es mucho correcto. cuidado si ustedes, ay, tengo ya 220, tengo 300 de triglicéridos, aguas, porque muy probablemente ya estamos empezando con el proceso de resistencia a la insulina. Ahí te va la otra. Bueno, el tema del glucógeno, que esto lo apunté, se me hace lo Sí, más interesante. Cuando el glucógeno está arriba,
y la insulina está bajo, puedes también estar viendo una pérdida de peso, ¿no? Cuando es al revés, y esto es para los pacientes de que pues ya tienen diabetes, que tienen la insulina a tope, que tienen demasiada insulina en el cuerpo, no hay una pérdida de peso. A mí me sorprende a veces porque hay síntomas muy evidentes dentro de la resistencia de la insulina que son eso, la fatiga, Mijail. A ver, o sea, ¿quién en su sana vida puede caminar si tiene resistencia a la insulina? O sea, estás, pero de verdad muy cansado, no pierdes peso, te sientes, como si estuvieras cargando piedras, ¿no? O sea, como que hay síntomas muy, muy claros. Ahora, me preguntan aquí una cosa que te voy a preguntar yo. Claro. Bueno, yo no, sino Magda que te pregunta a ti. Dice, ¿es verdad que la gente que le encanta el azúcar son los que tendrán diabetes? No necesariamente, ciertamente puede haber una predisposición, porque claro, es muy común que en las familias sea abuelo, papá, hijo, tienen diabetes. No se hereda propiamente como que al 100% la diabetes, pero sí se hereda una tendencia metabólica. Por ejemplo, sabemos que las mujeres que durante su embarazo tuvieron diabetes gestacional, los hijos tienen un riesgo muy aumentado de presentar diabetes tipo 2 después. Por lo tanto, se heredan en parte hábitos, eso siempre lo digo, se hereda la genética, pero también se heredan parte de los hábitos. Entonces, no necesariamente si a ti te gusta algo dulce, quiere decir que vayas a cursar con diabetes o que tengas la resistencia a la insulina per se. Eso tiene un poco más que ver con el desarrollo de tu sistema nervioso, los sabores a los que tú fuiste expuesto cuando eras niño y lo que te gustó, que este es el componente hedónico de la alimentación, es decir, el placer de la alimentación. Como tal, te diría que no propiamente. Exacto. También menciona que su esposo siempre necesita azúcar. Bueno, es que luego, ahí está. Ajá, a ver, yo recomendaría, adulto que nunca se ha hecho estudios, adulto que se tiene que hacer estudios. En general les diría, adulto sano se tiene que hacer estudios al menos una vez al año. Adulto con alguna condición crónica, llámesele resistencia a la insulina, hígado graso, diabetes, adulto que probablemente se tiene que estar haciendo más estudios. Y si ya sabemos que esta persona, en este caso tu esposo, tiene este riesgo, es muy importante que se hagan los estudios. ¿Cuáles son los estudios? Porque también pues, decir estudios es como muy etéreo y no les estoy diciendo nada. Química sanguínea, biometría hemática, examen de orina, pero específicamente cuál es el estudio que detecta la resistencia a la insulina, que no es muy caro y lo hacen en muchos laboratorios, se llama HOMA-IR, HOMA-IR, que es un índice de resistencia a la insulina, precisamente. Exacto. Y ya con eso, digo, lo mejor que puedes hacer es acercarte al laboratorio porque hay hábitos. O sea, a lo mejor, digo, yo conozco también muchas personas que dependen de la... Bueno, a mí me pasó. Yo me les iba, me desmayaba por lo menos en un día me desmayaba 5 o 6 veces. Entonces me daban azúcar y me revivían, y me daban azúcar y me revivían. Y yo tenía bueno, no tenía porque eso no se quita, tengo síncope vasovagal. Y yo decidí quitarme el azúcar porque la gente pensaba que con el azúcar yo salía. No, yo necesitaba agua, volumen sanguíneo, no tenía nada que ver con el azúcar. Entonces, puede ser que a lo mejor necesite azúcar porque tiene hipos, ¿no? Que tiene Sí, hipoglucemia. hipoglucemia y que de repente necesita esa fuente de energía, que puede ser cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Dicen, espérame, dice, no, es que quería poner el de Brasilia. Excelente el canal del doctor Mijail, el mejor. Un contenido buenísimo y transmisiones en vivo, información muy nutrida. ¿Ya viste cómo te Muchísimas quiere la gracias. gente? Eso. Me alegro, me alegro. Miren, ¿sabes qué sería importante hablar acerca de los síntomas? Porque probablemente sea algo, como tú comentaste, la fatiga. Pero ¿cuál es el problema con el síntoma de la fatiga? Que es extremadamente poco específico, porque es parte de vivir. Alguien va a decir, pues yo soy adulto, me levanto a las 5 de la mañana, me duermo a las 2 de la mañana, ¿cómo no voy a estar cansado durante el día o cómo no voy a tener fatiga? Y también es lo mismo que comentaste previamente, tenías este dolor y lo achacas a otras razones, dices, pues no es que no es que esté enfermo, es que me dormí mal, es que lo que sea. Y siempre tenemos muy buenas razones para justificar la fatiga, que realmente no es algo normal. Claro que si alguien me dice, oiga, doctor, es que yo duermo 4 horas por noche, les creo que esa fatiga tiene que ver con una mala calidad del sueño. Pero dato importante, personas que duermen poco, personas con un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Ahora, los síntomas propiamente. La fatiga es uno muy importante. Esto quiere decir, pues me siento cansado, básicamente. Dormí y me siento cansado. Me levanto y me siento como si no hubiera dormido, como si hubiera dormido 1 o 2 horas. El aumento de la circunferencia abdominal puede ser un dato de resistencia a la insulina. ¿Cuánto es este aumento?
no es la misma la cifra que tenemos de la OMS, porque esa es una cifra internacional que considera personas más grandes. Los latinos somos personas más pequeñas, por lo tanto, las cifras son diferentes. En el caso de los hombres sería una circunferencia mayor de 90 centímetros. En el caso de las mujeres sería una circunferencia mayor de 80. Pero el dato que creo que es más característico, y algunos seguramente ya lo habrán visto en las personas, es la cantosis nigricans. Esto es una coloración oscura que se da en los pliegues, frecuentemente se puede ver acá en el cuello, se puede ver en los codos, se puede ver en las axilas y en las ingles principalmente. Ese puede ser un dato de resistencia a la insulina, que es la cantosis, y que se puede ver a simple vista, incluso a veces las personas ya lo saben sin que tú se los digas. Oye, y otra, la pipí, hijo. Mijail, haces pipí como si te hubieras acabado un tinaco, ¿no? Bueno, eso también ya puede estar pasando en una diabetes descontrolada, que ese es uno de los datos clásicos que decimos. Poliuria, esto es orinar mucho, ¿no? Es un dato clásico de la diabetes tipo 2, pero déjenme decirles que es un dato clásico de la diabetes tipo 2 descontrolada, no de la diabetes que va empezando, ni siquiera desde acá, digamos. Ya estamos hablando de algo relativamente más avanzado, que sí, obviamente pudiera favorecer un poco el tema de la retención de líquidos. Y Claro. también eso me puede llevar a otras condiciones, porque la resistencia a la insulina lo relacionamos directamente con diabetes. Instintivamente decimos resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Pero Sí. tiene relación con otras condiciones, que ese es el punto importante. Obviamente tiene una relación con el aumento de peso, porque favorece el aumento de peso. Tiene Ajá. una relación también con el tema del hígado graso, que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que Ujú. ya tenemos una clasificación más nueva que salió en junio del 2023, pero bueno, eso lo podemos hablar No, después. no, no, cuéntame rápido, así brief, porque Ah, si no me quedo con la duda. simplemente cambió el término. Antes hablábamos de hígado graso no alcohólico, esto ya es como de los 80s. Después hablamos de hígado graso asociado a disfunción metabólica, que esto es más o menos de hace del 2020 para acá. Y actualmente ya hablamos de enfermedad hepática atóxica asociada a disfunción metabólica. Es decir, simplemente se complicó la terminología. En sí, Ujú. la teoría es que nos acerca un poquito más a la causa de ese hígado graso, que precisamente es una disfunción metabólica. ¿Ok? Ok. Otro padecimiento muy frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, que se asocia muchísimo a la resistencia a la insulina, muy común en algunas mujeres que también llegan a tener otros datos que a lo mejor no son propiamente resistencia a la insulina, como el acné y como el crecimiento del vello en zonas que decimos que son androgénicas, es decir, que son zonas que normalmente los hombres llegamos a tener, pero en las mujeres son muy raros. Por ejemplo, aquí el bigote. Ok. O sea, una mujer que empieza crecer bigote puede tener síntomas, puede ser un síntoma De de ovario una, poliquístico. de un ovario poliquístico. De ovario poliquístico, ajá. Pero digamos que ese es otro tema, pero el punto es que sí se relaciona mucho con la resistencia a la insulina. Tanto así que la metformina forma parte del tratamiento del ovario poliquístico. A ver, el otro día, y yo estaba así de, yes, se está hablando de este tema, creo que nadie lo aborda. Yo creo que muchísima gente tiene miedo a mencionar medicamentos. Tú lo mencionaste en tu Instagram, ¿no? Ajá. El uso de la metformina ayuda a la pérdida de peso, sí o no. Hay muchísimas personas que, por favor, déjenlo de hacer, pero se automedican, Mijail, Ujú. ¿no? Entonces la vecina le dice, no, mija, yo desde que tomo metformina, no, mira, ya no hay arrugas, mi metabolismo está poca madre, no sabes cómo duermo, mis niveles de energía. Y entonces se lo toma la vecina. Ujú. Y nada más está gastando su varo porque a lo mejor a esa persona simplemente no le funciona la metformina. La metformina es diabetes tipo 2. Eso sí, pero si no, no. Claro. Eh, Cuéntanos. Como tal, la metformina, pues sí, como tú lo dices, no es un medicamento para bajar de peso. A una persona, a lo mejor que tiene el tema de que tiene sobrepeso, pero no tiene resistencia a la insulina, no le va a servir de nada. Nada más está exponiendo algunos efectos adversos que pues la realidad es que no le sirve, no habría una razón de hacerlo. Ujú. Ahora, en personas con resistencia a la insulina, que empiezan a corregir esa resistencia a la insulina a través de la metformina y a través de otras intervenciones como cambiar la alimentación, hacer ejercicio, aumentar la masa muscular y demás, claro que les puede ayudar a bajar de peso, pero eso no implicaría que todas las personas que quieran bajar, o incluso peor, que se quieran mantener en un peso, tengan que estar tomando metformina, porque la realidad es que no va por ahí. E incluso eso aplicaría para otros medicamentos, estos llamados medicamentos para bajar de peso, incluso los más nuevos, que ahorita ya están en desabasto y son súper populares, que la realidad es que para una persona que quiera mantener peso no es una buena intervención. Tenemos que trabajar más sobre el tema de la alimentación y sobre el tema del ejercicio. Los hábitos, ¿no? O sea, por ahí me ponían, ya no me acuerdo dónde, pero por ahí estaba un comentario, ¿no? De amigas que
comen grasa y azúcar y viven la vida y toman una pastilla, ¿no? O sea, es que no es así. Es Claro. que hay que cambiar ¡ay, Dor! Hasta yo me asusté. Hay que cambiar la forma de alimentar en nuestro cuerpo, de cuidar a nuestro organismo. No es un tema de, ay, me voy a dar esa paella con nadando en grasa. No, es realmente buscar alimentos que te nutran, que te hagan sentir bien, porque hoy la comida está hipersaturada. Dice, tengo amigos que siempre quieren bajar de peso. Ese es el comentario que te decía de Matt, ¿no? Pues Sí, sí. realmente, y qué bueno que quitaron esas pastillas que comentan por acá, porque eran terribles, pero el punto acá es, toda intervención para bajar de peso tiene que ir acompañada de cambios en el estilo de vida, llámesele cirugía, llámesele medicamentos. ¿Por Ujú. qué? Porque si no, las personas pueden recuperar tranquilamente esos kilos una vez que se quita, en el caso, por ejemplo, de los medicamentos, la inyección de los más nuevos. Entonces, no es nada más me pongo una pastilla, me pongo una inyección o me opero, sino que realmente tengo que cambiar mis hábitos porque si no, va a ser peor todavía, porque entonces ya vamos a tener, por ejemplo, un metabolismo alterado por el uso de los medicamentos y una persona que no corrigió los hábitos. Hay una frase de Hipócrates que amo. Hipócrates, ustedes lo conocen, médico, Grecia, incursor en muchísimas cosas, pero decía, antes de sanar a una persona, pregúntale si está dispuesto a sanar. Claro, Claro. porque si tú llegas, intervienes el corazón o operas el hígado, operas, ok, estás haciendo una solución a corto plazo. Si la persona no cambia sus hábitos, su forma de vida, su nivel de estrés. Entonces, pues eso que dices creo que es lo más importante. Dice por aquí, mi sobrina de 10 años tiene esa mancha en el cuello y efectivamente el doctor le dijo que tiene resistencia a la insulina y la puso a dieta. Pues sí, es adecuado. Digo, no sé si ponerle a dieta a un niño de 10 años es exactamente lo que sea el estándar, pero ciertamente tiene que cambiar la alimentación y probablemente pues también por ahí meterle alguna actividad, que creo que sí es importante. Entonces, ese dato pónganle mucha atención, esa coloración oscura. Ahora, ¿qué otros datos sería importante que lo vieran? A veces no se tienen que esperar a tener una glucosa alterada para que ya empecemos a sospechar que hay algo alterado. Por ahí, personas que tengan más de 90 en ayunas, particularmente más de 95 en ayunas, regularmente, porque digan, ay, es que tengo 97, estoy abajo del 100, estoy bien. Probablemente no, valdría la pena investigarlo. Puede ser que sí, pero yo recomendaría empezar a indagar si hay resistencia a la insulina, porque finalmente esto es un espectro. Si estamos más hacia el lado del 70, que sería el lado de lo normal, o si estamos más hacia el lado del 100, que sería el lado de lo anormal. ¿Qué otra cosa? Personas con hígado graso muy probablemente también tienen resistencia a la insulina y personas que tienen esta elevación de los triglicéridos que comentamos también muy probablemente lo tienen. Entonces, esas tres personas valdría la pena indagar si no tienen resistencia a la insulina. Otro grupo importante son personas a lo mejor que quieren bajar de peso, que están haciendo dieta y que no ven buenos resultados. Algún porcentaje de esas personas tendrá resistencia, otro porcentaje tendrá hipotiroidismo, que también es una condición que se asocia mucho al aumento de peso. Claro. Sí, porque tu cuerpo tiene que reaccionar. Normalmente el cuerpo reacciona a las 2 horas, ¿no? O sea, tú te comes algo, Mijail, y a las 2 horas ya sabes cómo está funcionando en tu cuerpo. Es Claro. más, ya estás por terminar tu pico, olvídalo, ¿no? Si comes proteína en exceso, si comes carbohidratos en exceso, tu cuerpo reacciona, le da sueño, le da energía, piensa mejor, a lo mejor le falta hidratación, tú tomas agua y tú vas viendo cómo funciona tu cuerpo a lo largo del día, lo vas sintiendo. Si tu cuerpo no está reaccionando, si tú estás llevando una dieta y tu cuerpo no está bajando de peso, tienes que revisarte otras cosas. Claro, sí, porque diga, finalmente tiene que ver con el tema del metabolismo y el metabolismo está influido por muchas razones, por ejemplo, la masa muscular, por ejemplo, la resistencia, por ejemplo, otras hormonas como la hormona tiroidea. Y realmente, ¿cuál es el tratamiento? Porque esa también sería la pregunta. Oiga, doctor, sí, tengo resistencia, pero ¿qué debo de hacer? En parte ya lo comentamos, se tiene que cambiar los hábitos. Digamos que el tratamiento de la resistencia a la insulina tiene 3 pilares. ¿Cuáles son esos 3 pilares? El primero sería, tenemos que cambiar la alimentación. La intervención más importante por mucho es reducir o eliminar, si podemos, el azúcar añadido. Esto quiere decir refresquito, pancito dulce, Chocolate. aderezos, cereales de caja, ese tipo de cosas las tenemos que eliminar o reducir sensiblemente.
Eso sería lo primero y tenemos que consumir más fibra, por lo tanto tenemos que consumir más verduras, más granos enteros y fruta también se puede consumir. Lo único que yo les recomendaría evitar serían los jugos, al menos de manera regular, es decir, el juguito de naranja no sería como que muy saludable estarlo consumiendo regularmente. Sí, no, no. Y la fruta al final, o sea, porque hay gente que desayuna y empieza con la fruta. No, primero el huevo y luego la fruta. Háganme caso. Sí, tenemos el tema de la crononutrición y entonces si tuvieran ustedes un plato, por ejemplo, que tiene verduras, tiene pollo y tiene arroz, la recomendación sería primero las verduras, después el pollo y al final el arroz, que eso va a mitigar mucho la absorción de los niveles de glucosa. El otro pilar del tratamiento pues es el ejercicio. O sea, el ejercicio sabemos que corrige la resistencia a la insulina. Tanto el ejercicio aeróbico, que esto sería como correr, como el ejercicio de resistencia, que diría que incluso puede ser más importante, es decir, aumenten su masa muscular. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes buscamos dietas relativamente bajas en carbohidratos y relativamente más altas en proteína. Por una parte, porque la proteína se necesita para este tema muscular y por otra parte, porque la proteína es más saciante. Ahora, digo proteína y todos piensan en proteína animal. No necesariamente, también tenemos la proteína vegetal. Sí, que serían chícharos, garbanzos, frijol, alubias y demás. Y finalmente el último pilar, que es el que a veces nos enfocamos más, que es el tratamiento farmacológico. Básicamente tenemos dos medicamentos más aprobados para el tema de resistencia a la insulina, que es la metformina, que ya lo comentamos, y otro que se llama pioglitazona, que parece ser mejor para personas que además de esto tienen hígado graso, y otros medicamentos para bajar de peso que tendría sentido utilizarlos en personas que tienen sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina. Ahora, no se me confíen tanto porque hay personas delgadas con resistencia a la insulina. Ah, por supuesto. De hecho, hay muchas personas delgadas con resistencia. No tiene nada que ver con el peso. Tiene todo que ver con el páncreas, pero nada que ver con el peso. Decía, espérame, Marilu, que decía, ¿es conveniente tomar fibra de botecito, aparte de las verduras o alimento con fibra? O sea, ¿qué tipo el metamucil? Supongo que se refiere al plántago, sí. Sí. En algunos pacientes sí. En algunos pacientes sí, diría pacientes con estreñimiento, pacientes con divertículos, pacientes con o enfermedad hemorroidal, que está muy relacionado con el tema del estreñimiento, sí. En una persona que está comiendo suficiente fibra a través de la alimentación, no hay una necesidad real de estar consumiendo fibra externa, realmente. Claro, ahora sí que depende del caso. Dice, ¿qué pasa si como antes la fruta en el desayuno? Es que yo lo hago así. Pues básicamente lo único que va a pasar es que el impacto sobre la glucosa va a ser un poco mayor, Magda. Realmente no es que te vayas a morir ni nada por el estilo, ni que ay, me va a dar hígado graso porque me comí una fruta. No, pero tal vez para una persona, digamos, una persona que no tiene ningún problema, que hace ejercicio, que come bien, probablemente el impacto sea mínimo. Para una persona con diabetes, con resistencia a la insulina, tal vez sí sería razonable hacerle esa recomendación de mover los carbohidratos hacia el final de la alimentación. Exacto, porque entran a tu cuerpo, o sea, si tú lo primero que le das a tu cuerpo es azúcar, pues viene un aumento del índice glicémico en tu cuerpo. Pero si no tienes diabetes y estas cosas, pues el impacto es, pues tu páncreas funciona, ¿no? Solamente para la gente que tiene, y sí hay un cambio. Y lo que decías que quiero también mencionar, el tema de el ejercicio cardiovascular y el de resistencia. Sí. Es importantísima la resistencia. De hecho, si vas a hacer cardio, o sea, esto le pasa a mi hija, por eso lo menciono. Si ella va a hacer cardio, lo primero que tiene que hacer antes de salir a correr, antes de dar vueltas en el recreo, antes de lo que sea, es tantita resistencia. Es decir, o lagartijas, o sostenerte con los pies derechos, o hacer una especie de pesas para que se rompan los músculos. Y entonces a la hora de que ya se están rompiendo los músculos, ya haces tu cardio y entonces ya no haces un pico de glucosa tan alto y de verdad es una belleza trabajar así, el cuerpo para personas que tienen diabetes. Sí, o sea, los dos tipos de ejercicios son importantes. Incluso el ejercicio cardiovascular muy intenso pudiera generar algunos picos muy leves de glucosa por sí solo por la liberación del glucógeno, precisamente lo que hablábamos al principio. Esos almacenes de glucosa se liberan porque se utilizan. En las personas que no se utilizan se transforman en triglicéridos y eventualmente en tejido adiposo, es decir, grasita. Pero realmente es importante los dos. A veces a la gente como que a las mujeres particularmente como que les da miedo el tema de hacer masa muscular, porque ay, me voy a poner así, me voy a ver toda tosca.
Normalmente no va a pasar eso a menos que utilicen esteroides anabólicos. Por lo tanto, pueden hacer ejercicio de resistencia y eso no va a hacer que se vean toscas ni crean que van a aumentar así muchísimo. Bueno fuera, porque realmente nos tardamos años en realmente ver un impacto así visual sobre el tema de la masa muscular. Claro, ojalá fuéramos al gimnasio, hiciéramos y ya te pusieras todo mamado, pues no, pero Claro. ese no es el caso. Te tardas años, tienes que ser súper disciplinado con Sí. la comida. La gente que es fisicoculturista, Ujú. neta, viven para el gimnasio para comer. Sí, Si no, y no para haces eso. descansar, porque también el Exacto. descanso es bien importante sobre el tema de la construcción de la masa muscular. Si no, o sea, olvídalo, no haces masa muscular. Doctor Mijail Tapia, ¿dónde te buscamos? Por favor, recomiéndanos tu canal. Queremos estar cerca de nuestra salud, queremos enterarnos. ¿Dónde te buscamos? Bueno, me pueden encontrar como Doctor Mijail Tapia, así como está mi nombre que lo están viendo acá, en básicamente Facebook, Twitter y YouTube, que son mis redes principales, también en Instagram y en TikTok, nada más que digamos que ahí publico un poco menos. Y los videos, particularmente los videos en vivo que comentaban al principio, los pueden llegar a ver principalmente en el canal de YouTube y en Facebook. Ahí está. Mijail, te mando un besote y gracias por estar trepado en este barco de la salud. Y de verdad, neta, voltearnos a ver a nuestro cuerpo, no lo que está afuera, las necesidades que tenemos nosotros a nivel personal. Tú has sido una gran guía y agradecemos muchísimo tu presencia aquí, Mijail. No, para nada, un gusto por acá también estar hablando contigo, un gusto estar con tu auditorio y pues nada, ¿no? O sea, ya se mencionó varias veces, realmente la mejor inversión que podemos hacer es en nuestra salud, puede parecer cara, pero no hay nada más caro que estar enfermo. O sea, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hay que invertir en nosotros, en lo que sea necesario, dice Elizabeth. Gracias, Mijail. Gracias, Mijail. Te mando besote, gracias por estar aquí con Igualmente, nosotros. un abrazo.